los hidrocarburos. Vamos a empezar con lo que es la minería, ¿ya? Bien, la minería. Es aquella actividad económica dedicada a explotar los recursos minerales, ¿ya? Que se encuentran por debajo de la corteza terrestre. Estos minerales son sustancias inorgánicas que aparecen en diversas formas o se manifiestan de diferente manera. Puede ser como piedras, puede ser como metales, puede ser como combustibles, como sales, ¿ya? Y en cualquiera de los tres estados de la materia, que puede ser el sólido, el líquido o el gaseoso, ¿ya? Hay minerales que se encuentran en estado gaseoso también. Bien, se clasifican en más de 5.000 minerales, pero solo unos 200 a 300 son útiles para nuestra vida. Y el resto se utiliza para investigación o para realizar algunos estudios científicos, ¿ya? Y estos se clasifican, al igual que lo que habían visto en química, en metales, en no metales y en algunos otros minerales de aplicación. Algunos minerales importantes son el oro, la plata, el hierro, el plomo, el cobre, el zinc, el estaño, el níquel, cobalto, aluminio, manganeso, cromo, fosfato y los diamantes. A continuación vamos a ver algunos de los que se explotan en Bolivia y que son de importancia. Históricamente sabemos que la plata ha sido muy importante, y el hierro también, y el estaño en la historia de la vida boliviana, ¿no? Bien, también en Bolivia. Es la segunda industria económica en Bolivia después de los hidrocarburos. Luego vamos a ver también la parte de los hidrocarburos. Las principales minas que se han encontrado son de estaño y de piedras preciosas, especialmente de oro. Esto en los departamentos de Oruro y Potosí. Y el oro, especialmente en el departamento de La Paz, ¿ya? En el departamento de La Paz. Siendo una de las piedras preciosas que más importantes, de que más relieve tiene a nivel mundial, que es muy solicitada y muy conocida, que es la llamada bolivianita, que es una piedra preciosa única en el mundo, ¿ya? Y muy, muy requerida, muy valorada. Entre las riquezas mineras del país, como les había dicho, se concentra la mayor cantidad de minas en Potosí, La Paz y Oruro, ¿ya? En donde vamos a encontrar principalmente el estaño, siendo Bolivia el cuarto productor a nivel del mundo. La plata, en un momento Bolivia fue el primer productor mundial, actualmente es el 11º, ¿ya? También tenemos en estos departamentos, que son Oruro, La Paz y Potosí, tenemos minas de cobre, de tungsteno, antimonio, zinc. Y en el oriente, especialmente en Santa Cruz y Albania, encontramos minas de hierro y de oro, ¿ya? También encontramos lo que son las gemas o las piedras preciosas, como ya habíamos dicho hace un rato, la bolivianita, la ayorita, la anaita, la amatista y el milenio, ¿ya? Que se encuentran en tierras bajas tropicales, es decir, en los departamentos de Beni y Santa Cruz especialmente. ¿Ya? También son importantes algunos yacimientos minerales, donde se encuentra la plata, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el Mutum y en San Cristóbal, que son dos minas muy importantes, las cuales se dice que actualmente cuenta con una reserva de 42.000 millones de toneladas de hierro y de plata. Otro depósito mineralógico muy importante es el Salar de Uyuni, donde vamos a encontrar potasio y especialmente litio. Este último, el litio, es muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se dice que es la energía del futuro. Si ustedes se fijan en sus celulares, en sus laptops, en los controles remotos, todo lo que es batería para estos aditamentos son de litio. Entonces, en el futuro, la energía que va a ser utilizada va a ser el litio. Por eso es muy importante para nuestro país esta reserva natural de litio, ¿ya? Es potencialmente muy importante, ya que el litio se considera la energía del futuro, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la producción minera en Bolivia actualmente? Actualmente en Bolivia, ¿qué es lo que se va a extraer mineralógicamente? Buen día. Mineralógicamente, el zinc, el estaño, el plomo, el antimonio, el wolfram, la plata, el cobre y el oro. Especialmente la plata y el estaño en el occidente y en el oriente el oro, ¿ya? Y como habíamos dicho, a nivel del Salar de Uyuni, lo que es el litio, ¿ya? Bien. La minería en Bolivia. Hay varias empresas mineras, ¿ya? Y las más importantes son San Cristóbal, San Bartolomé, Anuni, Colquiri, Inti Raymi, Amayapampa y Don Mano, que extraen especialmente platino, estaño y oro, ¿sí? Y estos se encuentran en
el occidente, es decir, Potosí, Oruro y La Paz. Hay una mina de oro que es llamada Doma, ¿no? Que es la única, que es del oriente, que se encuentra en Santa Cruz. Estas son las principales empresas mineras, ¿ya? Bolivianas. Bien. ¿Qué es lo que hacen las empresas mineras? Primero, hacen un proceso en el cual se obtiene el metal del mineral, es decir, sacan la piedra y obtienen el mineral, ¿no? Luego lo afinan o lo purifican, lo producen con aleaciones, es decir, el mineral no viene puro, sino que, por ejemplo, el oro se lo alía con otro metal, el estaño con otro, la plata con otro, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que tienen cadenas, tienen pulseras, tienen anillos de oro, de plata, no es el mineral puro, sino que está aleado con hierro especialmente, con cobre, ¿ya? Y se le hace también un tratamiento térmico. Hay otros no metales, ¿ya? Que también tienen un proceso. Este proceso va a ser en base a dos operaciones. Una que es la elemental, que es un proceso físico, principalmente, y un segundo proceso que es el químico, ¿ya? Donde se hace el proceso este que dice de lixiviación, es decir, sacar todo lo que no sirve, ¿ya? Todo ese producto que no sirve en la terminología minera se llama escoria. Entonces, todo eso se lo saca para que el metal esté puro y pueda ser tratado y pueda ser producido y comercializado. ¿Cuáles son los principales metales que se trabajan o se extraen en Bolivia? El hierro, ¿ya? El hierro que generalmente se lo va a extraer ¿dónde? En Santa Cruz, en las minas del Mutún y Lobo Negro, en Cochabamba, en La Paz, en Luribay, en Chuquisaca, en Robelo y en Villazón, en Potosí. En esos lugares es donde se encuentra el hierro. El Mutún se dice que es un cerro, en realidad Mutún, que se dice que es el reservorio más grande del mundo de hierro y que tendría unos 40.000 millones en su profundidad de este metal. Por lo tanto, es muy importante esta mina del Mutún, ya que todavía queda mucho tiempo para extraer lo que es el hierro de esta mina. Asimismo, también se han encontrado manganeso y silicio, ¿ya? Bien. Como les decía, la escoria es la reacción de los aditivos en el metal, es decir, cuando se le coloca al mineral algunos aditivos para eliminar el despojo, la escoria que llaman los mineros, entonces ese es el proceso de lixiviación, es decir, limpiar el mineral para que el mineral sea puro, ¿ya? Esa es la lixiviación. El acero también es un material muy utilizado, ¿ya? Y es una reducción o es una descomposición a partir del carbono, ¿ya? Al carbono se le inyecta el oxígeno, se le agrega algunos oxidantes, se le saca la escoria, se lo coloca en unos hornos y se consigue el acero, ¿ya? Es decir, a partir del carbono. Luego, los minerales no ferrosos son aquellos que están como óxidos, sulfuros, silicatos o carbonatos y que deben sufrir un tratamiento para llegar a ser minerales sin presencia de hierro, es decir, minerales no ferrosos, ¿ya? Bien. Entre estos tenemos el estaño. El estaño es muy importante históricamente en Bolivia, ya que durante la década de los 50 y 60 fue prácticamente el sostén de la economía de Bolivia, ¿ya? Es un metal, es un mineral, perdón, ¿ya? Que ha sido uno de los más explotados a nivel mundial, especialmente en Oruro y Potosí, ¿ya? ¿Cuáles son los minerales del estaño? Una vez procesado y realizado el proceso de descomposición del estaño, se puede obtener la casiterita, la hidrocasiterita, la estañita, la franqueita y la teallita, que son derivados del estaño, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, que ven acá es la de la casiterita. El cobre es otro material de mucho uso, lo que les decía. El cobre se utiliza para aleaciones, especialmente en oro y plata. Todos aquellos aditamentos que son de oro, anillos, medallas, collares, cadenas, pendientes, son aleaciones de cobre con determinados metales, especialmente el oro y la plata, ¿ya? ¿Por qué se utiliza el cobre? Porque es muy maleable, es muy dúctil y es muy resistente a altas y bajas temperaturas, ¿ya? Es decir, que no se va a fundir ni se va a oxidar rápidamente. Bien, entonces para eso nos sirve el cobre. El zinc
También es un mineral muy importante que se lo está explotando en Bolivia, especialmente en Oruro y Potosí, en las minas que habíamos visto hace un rato. ¿Ya? Y tiene algunas variedades después de un proceso de oxidación, ¿ya? Como por ejemplo la esfalerita, la blenda, que aquí está, ¿ya? La smithsonita, la calamina y la herminorfita. Entonces, estos son derivados, ¿ya? Después de un proceso, como materia prima tomando al zinc, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones del zinc? También el zinc, por ejemplo, se lo utiliza como pintura, ¿ya? Como óxido de zinc. El cloruro de zinc se lo utiliza como un líquido, ¿ya? Para preservar la madera, por ejemplo, como una especie de barniz. Y también, una vez que se lo liquidifica el zinc, sirve como un fluido que utilizan los soldadores para soldar especialmente artefactos de metal. Y también se lo utiliza como relleno, ¿ya? Como relleno en la industria del caucho o de la goma. Y en medicina es utilizado como una pomada antiséptica, es decir, que evita las infecciones, el óxido de zinc, por ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden conseguir eso en la farmacia. El plomo. El plomo es otro mineral muy importante, ya que es utilizado especialmente en la parte de la construcción, ¿ya? Al plomo se lo utiliza como recubriente o para recubrir algunos materiales, como ser sillas, mesas, puertas, ¿sí? Para que tenga dureza y resistencia. Bien, hasta aquí hemos llegado con la parte de lo que es la minería. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de los hidrocarburos. ¿Se ve bien, no? ¿O no se ve? ¿Sí se ve? Ya. Sí, profe, sí se ve. Ya. Sí, profe. Sí. Entonces, tenemos los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son minerales que se encuentran por debajo de la corteza terrestre. Específicamente aquí ven, por ejemplo, un dinosaurio, un fósil. Entonces, Profe. los fósiles han dado lugar a lo que es los hidrocarburos, es decir, estos fósiles han llegado a convertirse en lo que es actualmente lo que se conoce como hidrocarburo. Para Profe, está llegar, en la ¿sí? diapositiva anterior, profe. No se nota lo que está ahorita explicando. A lo que está aquí abajo. Ajá, no se nota, se está con las diapositivas de hace rato. A ver, espera un cachito. Ya. Eh, ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí bien? Sí, sí, profe. Ya. Bien. Entonces, los hidrocarburos, ¿ya? ¿Qué son los hidrocarburos? Son minerales que se encuentran en una corteza profunda de la Tierra y que serían producidos por los fósiles o por los restos de dinosaurios de hace muchos miles de millones de años, ¿sí? Esos hidrocarburos son recursos naturales no renovables, es decir, que una vez que los utilicemos ya no van a tener vida, ¿sí? Por eso es importante los hidrocarburos. Bolivia es uno de los países que basa su economía en los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentra el gas y el petróleo? El gas y el petróleo se encuentran en las capas internas de la Tierra. El petróleo se encuentra en una capa más interna que el gas. Es decir, que primero llegamos a obtener lo que es el gas y luego obtenemos lo que es el petróleo. A partir del petróleo se van a obtener otras sustancias derivadas de este, como la gasolina, el gas butano y todo eso, ¿sí? Especialmente la gasolina o el diésel, ¿sí? Bien. Se debe realizar estudios geológicos y geofísicos a través de estas estructuras petrolíferas, ¿ya? O de ingeniería petrolera, para ir perforando la tierra hasta llegar al lugar donde vamos a obtener el gas o el petróleo. Previamente a estas excavaciones se deben realizar estudios, ¿ya? Geológicos, es decir, de la tierra, para ver en qué lugar más o menos se encuentra el gas o el petróleo. Y luego se realiza el aspecto geofísico, ¿ya? Este aspecto geofísico ya es con estas estructuras o estas instalaciones petrolíferas. Posteriormente se realiza la perforación y bombeo de pozos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos la perforación, que va a llegar el instrumental petrolífero hasta el lugar donde se encuentra, y luego se hace el bombeo de pozos, es decir, se comienza a bombear y va a comenzar a salir el hidrocarburo, ya sea el gas o ya sea el petróleo. Cuando empieza a salir el gas, este es llevado a través de unos gasoductos a su procesamiento o al lugar donde se lo va a procesar, ¿ya? Bien.
¿Cómo está clasificado el petróleo en el mundo? El principal productor de petróleo son Arabia Saudita, ¿sí? Arabia Saudita. Entonces, este país es uno de los principales productores de petróleo, por eso es también un país muy rico, ¿sí? Los árabes, por ejemplo, su economía la basan en lo que es el petróleo y les va muy bien porque tienen una buena cantidad de petróleo, ¿sí? Bolivia se encuentra en el 8º lugar del mundo, por debajo de otros países como los Emiratos Árabes, como Kuwait, como Irán, como Irak, ¿ya? Que son países también muy importantes a nivel de clasificación en explotación de petróleo. En el mercado internacional, el petróleo se lo mide en barril, ¿ya? En barril, es decir, el petróleo se lo va a vender o se lo va a comercializar por producción en una unidad que es el barril, ¿ya? Que equivale a 35 galones imperiales del Reino Unido o a 42 galones, que vendría a constituir 159 litros. Es decir, un barril de petróleo son 159 litros de petróleo. Cuando escuchen, el barril de petróleo está en tantos dólares, eso significa que son 159 litros, ¿sí? Eso es un barril de petróleo. Y la institución que regulariza el precio y toda la cuestión de lo que es el mercado internacional es la OPEP, que es la Organización Mundial de Países Productores de Petróleo, ¿ya? Esta organización, la OPEP, se encuentra en Viena, en Austria, ya fue creada en el año 1960. Y actualmente Bolivia forma parte de esta organización de la OPEP, es decir que la OPEP engloba a todos los países productores de petróleo y regula y controla ya la explotación mundial de este material, es decir, del petróleo. El gas natural es un recurso natural igualmente no renovable, que es una mezcla de gases y líquidos, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de minería que decíamos que habían los metales, los no metales, y que se encontraban en estado líquido, gaseoso o sólido? En este caso, este se encuentra en estado gaseoso, gaseoso y líquido. Se parece mucho al aire, dicen el gas natural, ¿ya? Pero sin embargo, no se lo puede oler ni sentir, es decir, no tiene olor el gas natural, ¿ya? Este recurso nos sirve para producir calor y electricidad. Actualmente el gas natural se lo utiliza para el consumo doméstico. Hay redes de gas natural que llegan a las casas. Hay vehículos que utilizan gas natural, ¿ya? Entonces, lo podemos utilizar a nivel doméstico, a nivel industrial, en las movilidades, y también se lo utiliza para generar calor o electricidad. Es decir, hay lugares, hay casas que su electricidad o el calor de esa casa, de ese hogar, va a ser generado precisamente por el gas natural. Por eso es importante este recurso natural, ¿ya? Actualmente Bolivia es un gran productor de gas natural. En muchas casas, en muchos domicilios en nuestro país, el gas natural llega a través de gasoductos que llegan directamente a las casas. Entonces, estas personas ya no tienen que estar buscando el gas licuado, ¿sí? Sino que todo ya lo utilizan mediante gas natural. Lo que son las cocinas, las estufas, la calefacción, todo lo que es de la casa es en base a gas natural, por eso es importante este recurso, ¿sí? A partir del gas natural también se va a obtener dos sustancias que son el propano y el butano, que son importantes. ¿Por qué? Porque nos sirven para producir lo que es el GLP, o gas licuado de petróleo, el que viene en las garrafas y el que se compra para colocarlo ya sea a una estufa, ya sea a la cocina, ¿no ve? Ese es el gas natural, entonces, ¿ya? Bien, el transporte de hidrocarburos. ¿Cómo se transportan los hidrocarburos? A través de unas tuberías llamadas gasoductos, ¿ya? Estos gasoductos van desde el lugar de perforación y extracción del petróleo o del gas natural, van por unos oleoductos en el caso del petróleo o gasoductos en el caso del gas natural, hasta el lugar donde va a ser procesado. Y en el lugar donde va a ser procesado, comienza ya a fabricar los diferentes derivados del gas o del petróleo. El oleoducto tiene alrededor de un diámetro de 10 centímetros a 1 metro, ¿ya? Es decir, esa es la estructura de un oleoducto. Debe ser construido de un material muy resistente para soportar las presiones del gas
y del líquido que va a irlo a transportar, ¿ya? También existen los poliductos. Los poliductos que permiten el transporte tanto del gas como del petróleo, ¿ya? Ese es un poliducto. Un gasoducto solamente del gas y un oleoducto es del petróleo, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de los medios de transporte de los hidrocarburos. Hay una cadena de producción. Esta cadena de producción se divide en dos procesos, el upstream y el downstream. El upstream se refiere a todo aquel trabajo de extraer, ya sea el gas o el petróleo, hacia la superficie, es decir, la exploración, la explotación, hasta llegar a las refinerías, ¿ya? En cambio, el downstream es el proceso que se inicia cuando, perdón, es aquel proceso que se inicia cuando el producto ya está en la refinería, ¿ya? Y se debe, ya se comienza a extraer los derivados, es decir, mediante el upstream llega desde el lugar donde se lo ha extraído, se lo ha bombeado hacia la superficie, llega a una refinería. Ese es el upstream. Y el downstream es cuando llega a la refinería y en la refinería comienza a refinarse el gas o el petróleo y se obtienen los derivados, como ser el gas licuado de petróleo, el butano, el propano, la gasolina, el diésel, todo eso, ¿ya? Entonces, el upstream es todo lo que es la explotación, exploración, y el downstream es la refinación, ¿ya? Esa es la cadena de producción. Una vez que acaba el downstream, obtenemos gasolina, diésel, gas licuado, gas propano, gas butano, todos los derivados, y esos ya son comercializables, ¿sí? Entonces, estos dos son los dos procesos de la cadena de producción, ¿ya? Hay una ley o un decreto supremo del año 2006 en el cual se norma y se regula estos dos aspectos, ¿ya? Esos dos aspectos a través de lo que es la empresa que se encarga de la producción, extracción y refinación de todo lo que es hidrocarburos, que es YPFB. Entonces, este decreto es el que regula todos estos dos procesos. Antiguamente, esto se lo realizaba de manera informal, es decir, no había un control y por eso no había buenos ingresos a partir de los hidrocarburos para nuestro país, ¿ya? Bien, la refinación es el proceso por el cual se va a lograr productos derivados, ¿ya? A partir de una materia prima que es el petróleo o el gas natural. Esta refinación puede ser en varios aspectos. Hay una destilación, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, la torre de fraccionamiento, es decir, que va a ir dividiendo, va a ir separando el mineral y la pasa a un refrigerante, ¿ya? Este refrigerante enfría el metal y lo va a ir destilando. Hay varias destilaciones que se llaman refinación, es decir, donde van separando. Se va separando el mineral, o ya sea el líquido o el gas, ¿ya? Y poniéndolo en unos contenedores, ¿ya? Llamados alambiques, que son estos de acá. Y de estos se los lleva a la torre de fraccionamiento y va a un proceso de refrigeración para producir la refinación. Mientras más refinado sea el producto, el resultado va a ser mucho más, de mucha más calidad, ¿ya? Hay gasolinas, por ejemplo, hay la gasolina estándar, la gasolina premium, todo este tipo de gasolinas que tienen un determinado nivel de refinación, ¿ya? Entonces, esta refinación es muy importante porque hace que el producto tenga un mejor acabado, ¿ya? Este es el proceso, por ejemplo, de todo lo que es la refinación, ¿ya? Tiene que pasar por varias etapas hasta llegar a lo que es el producto final. Por ejemplo, acá tenemos derivados para determinada industria, ¿ya? Por ejemplo, acá para camiones para camiones o aviones, en turbinas de petróleo, para las movilidades, por ejemplo, los minibuses, los taxis, los autos, ¿sí? Y el gas que se utiliza, por ejemplo, a nivel medicinal, que también es extraído del petróleo, ¿ya? Todo depende de su refinación. Y la comercialización, finalmente, es cuando el producto ya ha sido refinado, ya ha sido obtenido, y se lo comienza a comercializar, como en este caso en un surtidor de gasolina. Hay surtidores especializados, por ejemplo, en gas vehicular, gas natural vehicular. Hay surtidores que van a dar gasolina de diferentes tipos, ya sea la premium, la estándar, todo tipo de gasolina. Y hay también la gasolina de aviación, que es muy diferente, ¿no? Entonces, la comercialización sería el último paso
de todo lo que es el proceso de los hidrocarburos. Finalmente, hay empresas que han sido nacionalizadas por el anterior gobierno, ¿ya? Que estaban en manos extranjeras, como por ejemplo YPFB, YPF Chaco, YPF Andina, Transporte, la de Logística y la de Aviación. Y todas esas han pasado ya ahora a manos nacionales y por eso es que hay una buena economía en nuestro país, ¿ya? Y como les decía, es un beneficio para todos, ¿no? Es decir, ha ido incrementando a partir de los años, ha ido subiendo la renta petrolera, ¿ya? Bien, y todo esto produce, lo importante de todo esto es que se van a producir regalías e impuestos. Por ejemplo, hay el IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, que se utiliza en varias cosas, que no son solamente de hidrocarburos, sino se utiliza en educación, se lo utiliza en deporte, se lo utiliza en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, para sus abuelitos les dan un bono, ese bono sale del IDH, ¿sí? Esas son las regalías o impuestos por los hidrocarburos. Bien jóvenes.